Buenos días, en este video hablaremos sobre la estabilidad de taludes y obras de contención de mecánica de suelos aplicada, presentado por mi compañero Juan Diego Gómez y por mi persona Juan David Acevedo. Iniciaremos con el contenido que tendremos en este video, el cual tendremos la introducción sobre qué trata el proyecto, los parámetros del suelo, la estabilidad de taludes, la estabilidad natural, las modificaciones geométricas que le realizamos a este, el análisis de estabilidad que este contiene. Realizamos un corte para una vía, las modificaciones geométricas para dicho corte y el resultado final de nuestro proyecto. Como introducción tenemos que en esta entrega se buscará estabilizar un talud con un muro de contención, aplicando los conceptos vistos en clase, como la interpretación de parámetros de laboratorio y factores de seguridad de dichos muros. Iniciaremos con los parámetros del suelo. Gracias a la clasificación UCSS, tendremos que esta es una arena limosa de color gris verdosa. A esta se le realizaron ensayos de laboratorio, del cual primamos el triaxial no consolidado no drenado. Al medirse la presión de poros a este ensayo, podremos asumir que este será drenado, lo cual nos ayudará a asumir que en obra, al colocar las cargas, estas ayudarán a que el suelo drene y salga el agua de sus poros. Al confrontar los parámetros con la literatura, obtenemos que los parámetros de laboratorio no fueron los mejores. Por lo cual, gracias al ingeniero Álvaro González, en su página 8 de análisis de estimativos de parámetros efectivos, en el cual describe todos los tipos de suelos encontrados en Colombia, dice que el suelo con las mismas características propuestas o encontradas por nosotros tendrá un ángulo de fricción interna de 34 grados y una cohesión de 2 kilopascales. Estos datos, al ser comparados con los obtenidos en el laboratorio, esto mediante la gráfica de envolventes de falla, podemos decir que donde se cruzan encontraremos un sigma normal. Este sigma normal, al ser dividido por el gamma del suelo, obtendremos bajo qué profundidad obtendremos estos parámetros del suelo. Esto nos da que a 3,5 metros tendremos la cohesión y el ángulo de fricción interna que usaremos en nuestro proyecto, por lo cual tendremos datos no tan diferentes a los encontrados en el laboratorio. Continuando con mi compañero Juan David, tenemos los métodos de análisis de estabilidad. El programa usado fue Slide 2 con la teoría de Mohr-Coulomb para un suelo drenado. Escogimos analizar todos los métodos para la estabilidad y el cálculo del factor de seguridad, menos el ordinario y los simplificados, para tener un panorama más amplio, y particularmente escogimos usar el de Spencer, que según el manual de estabilidad de taludes del INVIAS es aplicable a cualquier superficie de falla. Continuamos con el punto 1, que es el análisis de estabilidad del talud natural. Esta es la geometría del talud natural extendida para lograr ver todas las posibles fallas del modelo, con una pendiente de 1 vertical y 0,25 horizontal, con los parámetros del suelo mencionados anteriormente por Juan David. Ya pasamos a analizar la estabilidad. Estas son todas las posibles fallas en nuestro modelo, y estas son las más críticas o las menores a 1,5. Podemos observar que con nuestros parámetros el talud no es estable por sí solo, con un factor de seguridad mínimo de 0,5, debido a la pendiente, que es muy elevada desde el principio hasta el final de la corona. Ahora pasamos al punto 2, donde haremos modificaciones geométricas para lograr la estabilidad del talud, teniendo como fin un factor de seguridad de 1,5. Nosotros propusimos las siguientes modificaciones geométricas para dar estabilidad al talud natural. Primero, hacer un corte recto o dividir el talud en 2 o 3 terrazas. Una vez lograda la estabilidad, graduando las pendientes y garantizando el factor de seguridad en estos 3 modelos, seguimos y sacamos las áreas de corte para comparar cuál es más rentable. Escogimos el de 2 terrazas, ya que si bien no es el que minimice el área de corte, lo que hace es dividir el talud en 2 más pequeños, y en las bermas o descansos del talud se puede hacer obras que drenen el agua de escorrentía, ya que no nos conviene debido a la erosión y saturación del suelo. Además, si se presenta alguna inestabilidad o de deslizamiento, quedaría en el descanso, dando un mayor tiempo de respuesta para intervenir con una obra pertinente. Ahora optimizaremos el corte disminuyendo el ancho del descanso a un ancho considerable, reduciendo así el área de corte. Esta sería la geometría del diseño definitivo, y vemos que el área de corte termina siendo menor que las anteriores. Finalmente, acerca de la estabilidad de este talud modificado, podemos corroborar que el factor de seguridad local de cada terraza es de 1,5 y el global de 1,6, lo que nos indica que es un talud estable. Pasaremos al numeral 3. Para dar inicio a este tendremos en cuenta los parámetros iniciales, y adicional a esto se tendrá en cuenta el nivel freático, que según la página oficial de EPM en su informe del año 2013 sobre la reposición de sistemas de alcantarillado en su página 22, indica que el nivel freático se encuentra en suelos de relleno antrópico como el utilizado en el proyecto, a una profundidad de 2 a 3 metros de la superficie. Iniciamos realizando el corte de la vía.
respetando los 30 centímetros de distancia entre el corte del talud al vecino, el cual es una vivienda de un solo piso, que como se estimaron en los parámetros del proyecto, la carga que este ejercerá es de 20 kilopascales. El corte representa un área de 30,57 metros cuadrados. Mirando los factores de seguridad que nos brinda la simple geometría, podemos notar que al intentar modificar de la mejor manera la geometría, no se logró alcanzar factores de seguridad de construcción, por lo cual se buscará estabilizar el talud. Se iniciará estabilizando el talud que linda con el vecino. Para ello utilizamos launch sol names. Esto son varillas o barras de acero que se instalan en el suelo y se anclan mediante inyección del mortero. Este se instala a medida que se excava el talud, por lo cual representa una alternativa de contención eficaz en un talud crítico. Como podemos notar, gracias a estos anclajes, los cuales son activos, nos brindan un factor de seguridad de 1,5, el cual es el indicado para obras que serán permanentes. Para el talud inferior implementaremos un muro en voladizo, puesto a que, como indica Sayago en su artículo de optimización de muros de voladizo, este muro es indicado en terrenos con pendientes pronunciadas. Posterior a esto, se utilizará lo que es el predimensionamiento para definir ciertas medidas del muro. Luego, en el Excel se pondrán a interactuar dichas medidas para que den los factores mínimos de seguridad. Lo único que restringiremos será la profundidad a la cual se encuentra el muro, puesto a que este tendrá que ser como mínimo a 1 metro según exige la norma NCMN 0C0708. Para la construcción de este muro tendremos que realizar la excavación donde este se ubicará, pero dicha excavación le tendremos que garantizar un factor de seguridad de 1,2, que es el requerido para construcción, por lo cual, y como observamos anteriormente, este no se alcanza con geometría, por lo cual se optó por utilizar soportes sol name, los cuales se pondrán a medida que se profundiza en el terreno. Estos anclajes serán activos y no serán permanentes, puesto que cuando se realice el muro estos serán destensionados. Para finalizar, se lleva a cabo la construcción del muro, el cual será llenado con el mismo material excavado en zona, que según Durán 2022, este suelo puede cambiar los parámetros, como se muestra en la figura, de lo cual tomaremos parámetros con un ángulo de fricción interna de 30 grados y una cohesión de 0. Nuestro muro queda de la siguiente forma, ya incluyendo el peso que ejerce la vía. Ahora bien, ¿por qué elegir nuestro proyecto? Pues este representa gastos mínimos al utilizar los materiales excavados en campo. Adicional a esto, está regido por las normas que regulan su adecuada construcción. Muestra de esto son los factores de seguridad obtenidos que, como se mencionó, estos alcanzan las dimensiones mínimas del muro, lo que hace un proyecto económico y seguro, tanto a nivel de construcción como a nivel de ser habitado y transitado.